La estupenda escritora mexicana Cecilia Eudave acaba de lanzar su más reciente libro de cuentos Al final del miedo, en una hermosa edición de Páginas de Espuma. Se trata de 8 relatos que, si bien pueden leerse de manera independiente, la lectura en su conjunto le otorga nuevos y potentes significados. En estos 8 relatos se mencionan misteriosos e inexplicables agujeros que van surgiendo y van apareciendo espontáneamente en diversos lugares. Estos agujeros externos pueden ser leídos como una metáfora de los agujeros internos, es decir, cómo los personajes se ahondan y se dejan caer en sus propios abismos personales. Se trata de un libro estupendo que yo les recomiendo y que, gracias a Páginas de Espuma y a Juan Casamayor, el reconocido editor español, ya se puede encontrar en Lima, aquí en la cadena de librerías Ibero y también en otras librerías. Justamente sobre este libro conversé con Cecilia hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda cadena de librerías Ibero. Pueden encontrar en sus diversos locales aquí en Lima y también en otras ciudades del Perú. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Cecilia Eudave aquí en Letra Capital. Hola Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro de cuentos Al final del miedo, publicado por Páginas de Espuma en una muy bonita edición. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Muy honrada de que te haya interesado el libro y que quieras que conversemos acerca de él. Así que encantadísima. Bueno, realmente yo he disfrutado muchísimo el libro me ha fascinado, y así que quería un poco empezar preguntándote digamos, por la escritura de este libro, es decir, cuando uno acomete la lectura del libro, nos damos cuenta de que es un libro que no es una mera conjunto de relatos o bueno, una aglomeración de relatos, sino que es un libro orgánico. Si bien cada cuento evidentemente se lee de manera independiente y se disfruta de manera independiente, al leerlos en conjunto adquiere otra dimensión. Ya sea porque hay personajes que aparecen en uno, que quizás aparecen como personajes secundarios, pero que en otros aparecen como siendo los protagonistas, pero también por cierta atmósfera, ¿no? Que además está relacionado con unos hoyos que van apareciendo en varias partes del mundo incluso, ¿no? Entonces quería primero preguntarte eso, ¿cómo surgió la idea de este libro? ¿Ya tenías en mente hacerlo así o fue apareciendo la idea a manera que ibas escribiendo los relatos? Bueno, es algo muy curioso porque este libro tengo poco más de 10 años escribiendo. Es decir, que es un libro, los escritores de pronto tenemos libros que no salen inmediatamente. Yo me demoro mucho con la escritura. Es decir, para mí lo más importante es que el libro me satisfaga, es decir, que quede completo, que yo diga, ya está. Y este libro empecé su redacción un poco después del 2012, donde se iba a acabar el mundo, donde ya nosotros íbamos a desaparecer del planeta y todo esto. Recuerdas que fue aquello a un boom terrible. Y me di cuenta de que no pasó nada, de que al final todo el tiempo estamos como esperando un apocalipsis que no llega y luego si no llega nos la prolongamos y estamos esperando que venga otra, como que siempre nos gusta vivir con miedo y en la catástrofe. El primer cuento que escribí fue precisamente Al final del miedo, un poco como para hacer catarsis de todo aquello, de aquel miedo que habíamos vivido, que antes de eso ya también México, por ejemplo, había sido el epicentro de una pandemia. ¿Recuerdas el N1H1, que también fue la gripa porcina, que era terrible, que iba a acabar con todo? Tampoco pasó nada. Entonces, nosotros tenemos mala memoria y en ese sentido, tener mala memoria para las catástrofes nos viene bien, porque de alguna forma siempre estamos esperando otra y siempre la vivimos con la misma intensidad. A raíz de eso, empecé a estructurar el libro y quería que fuera también como distintas apocalipsis, vamos a decirlo así.
Siempre el horror está allá afuera, lo estamos viviendo ahora en Perú, en México, en toda América Latina, con esta violencia de género, con el narcotráfico, con las terribles políticas internas de los países, las crisis económicas, la fracturación de valores, etcétera. Y dije, bueno, pero a mí no me interesa el horror exterior. Yo quiero ver cómo impacta hacia el interior de los personajes, en lo más íntimo de nosotros, porque nosotros las padecemos de otra manera, pero también nos impactan. Y a partir de ahí decidí estructurarlo a partir de las rupturas de pareja, pero no solamente de la pareja como matrimonio, sino puede ser la pareja de amigos, la pareja de hermanos, o sea, todas estas relaciones interpersonales que de alguna u otra manera también nos marcan. Y cómo enfrentamos esos miedos desde el exterior hacia el interior y los proyectamos en nuestro contexto más íntimo. Entonces, de ahí fue naciendo este proyecto, Carlos, y quería que fuera un libro artefacto. Siempre digo que a mí me gustan estos libros artefactos, un poco como el Aleph, ¿no? De Borges, que siempre que dicen, es que Cortázar, no, yo soy más borgiana que cortasiana, ¿no? Con este humor también de Borges, socavado, que está ahí, que de pronto nos trae de un lado a otro. Y pensé que la mejor manera era que los cuentos se interrelacionaran. Y de ahí estos agujeros negros o estos hoyos que aparecen constantemente como un hilo conductor, digamos, de manera exterior todo lo que está pasando y que uno se acostumbra, los esquiva, ya vive uno ahí con los agujeros negros, ¿no? Y que el mismo lector se diera cuenta que ahí están, que son perturbadores, pero que nos interesa más qué es lo que le va a pasar a los personajes. Y ellos están ahí conviviendo y que los personajes se entrelazaran y que de pronto hay personajes secundarios que uno va construyendo su historia a partir de cada historia. Entonces uno dice, ay, ¿qué pasó con este personaje? Después vemos qué pasa con ese personaje y así sucesivamente. Sí lo pensé así y tardé mucho tiempo en hacerlo. Bueno, no es que pasé 10 años redactándolo, hay que dejar reposar los textos, se vuelven a tomar, decimos todavía no están listos, hasta que el libro dijo, ya estoy y ya puedo empezar mi camino. Ujú. Sí, ahora que mencionas eso, claro, cuando uno comienza a leer los cuentos y a notar esto de los hoyos que aparecen, ¿no? Y claro, porque ahí yo pensaba también en la doble lectura del hoyo, es decir, el hoyo exterior, pero también el hoyo interior de cada personaje, ¿no? Es decir, cada personaje tiene su propia hondura, aquello que a veces ocultamos, ¿no? A veces, aquello que a veces no queremos ver y que de repente surge a la superficie. Y sí eres un lector muy agudo porque es como efectivamente es una doble lectura. Está afuera esos agujeros, esos hoyos, pero los personajes se están abismando. Es decir, caen hacia adentro de sí mismos, que es también un abismo inmenso, es un agujero, es un socavón emocional, y entonces se sumergen en ellos. Y de ahí los sueños, o de ahí las relaciones, esos abismos que de pronto se dan. Hay muchas relaciones que aunque no digo que son los agujeros, sí de pronto se ve como el abismo, se ve la falta de algo o caer en las profundidades de uno mismo. Y sí era intencional también que se jugara a esos dos niveles, ¿no? Pero que al mismo tiempo el lector también se abismara, que siguiera la ruta. Es una especie de como de descubrimiento. Pensando un poco en Verne, que me encanta, como si fuera un viaje al centro de uno mismo. No es el viaje al centro de la Tierra, pero sí un viaje al centro de uno mismo. Y que tiene que ver con esta idea también de la Tierra hueca, que ya lo había manejado también muchos otros escritores, no solo Verne, sino Conan Doyle con Viaje al centro de la Tierra y bueno, no Viaje al centro de la Tierra, sino El mundo perdido, perdón, y que habían manejado esta idea de que dentro hay otro universo, hay otro mundo que también está dentro de nosotros. Entonces, a partir de ahí, por eso los subterráneos, ¿no?
porque es esta idea de que la Tierra está hueca y que hay otro universo ahí y que en cualquier momento va a venir a reclamar la superficie porque estamos haciendo de ella algo terrible. Y jugar mucho a nivel intertextual. Hay muchos intertextos también en el libro. Sí, es verdad, ahora que mencionas lo de las civilizaciones, que está, digamos, para no espolear un poco a aquellos que todavía no han leído el libro y que los recomiendo, el último relato, justamente el que da nombre al libro, ya digamos que los hoyos son los protagonistas, ¿no? Pero volviendo al tema de eso que estamos conversando, del ahondamiento, ¿verdad? De bajar a las profundidades de uno mismo, ¿no? Pensaba justamente, digamos, se me viene a la mente algunos de los relatos, por ejemplo, el primero en el que este hombre, de alguna manera, comienza a analizar su propia vida con su pareja, de rutina, ¿no? A partir de la aparición repentina de un personaje misterioso que aparece en una fotografía, ¿no? Que es el toque un poco fantástico de ese relato, pero que sin embargo tiene una fuerza realista que golpea, sobre todo, por lo menos a mí como lector, en el final, ¿no? Ese final donde nos damos cuenta de a veces lo solos que podemos estar y que necesitamos a veces de alguien más, ¿no? No quiero spoilear el final, pero es un final bastante fuerte, ¿no? O, o pasando a otro plano también el hecho de esta mujer que comienza a ahondar en su vida luego de un golpe, eso, bueno, eso sabemos al inicio del relato, eh, por el cual ella perdió la memoria, ¿no? Y comienza a atar y a descubrir sus propias particularidades muy, eh, también, interesantes, ¿no? Y también impactantes de alguna manera también. Bueno, algo que yo quería, Carlos, que sucediera en el texto es que los lectores fueran una especie de detectives también del libro, ¿no? Que fueran atando cabos, que fueran siguiendo pistas, que se inmiscuyeran con los personajes. ¿Y a este hombre qué le pasa? ¿Cómo es posible que de pronto pueda estar amargado viendo ahí, viviendo del pasado y que de pronto que esto no es espolear porque es desde el principio lo saben, y que vea de pronto una mujer diminuta que le habla en una fotografía que tomó hace algunos años y que eso lo trastorne y eso lo hace repensar su vida. O en el caso de Isabel, que de pronto se levanta y dice, y está sangrando y que no deja de sangrar y dice, ay, qué raro, y va y está haciendo su vida y de pronto dice, pero qué curioso, ya no recuerdo a nadie, no tengo ningún recuerdo de ninguna persona importante o no en mi vida. Y empieza a investigar su propia casa y empieza a investigar su propia vida. Y así todos los otros personajes. Estoy pensando también en el personaje de Ismael, ¿no? En este cuento de Cazando un día de campo, que se siente un anodino, que se siente una persona gris, que lo van a dejar porque no tiene nada y que tiene que comprar una historia. Y que va a una tienda a ver si compra una historia, ¿no? Y ya sabemos todo lo que sucede ahí. Y así todos los personajes están en busca de algo. Y el lector va también detrás de esa búsqueda y de pronto dice, no, 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 por ahí no, es que está aquí, es que no te has dado cuenta. Y entonces es un poco hacer partícipe al lector. Y algo que dices, Carlos, que es muy interesante, es que este es un libro que no está codificado en un código fantástico a la usanza. Es decir, el lector, cuando se acerque al final del miedo, no son cuentos de terror, no son cuentos de este fantástico tradicional, ni siquiera cortasiano. Son inusuales, son cosas que nos perturban porque nos pueden suceder, porque es esto insólito cotidiano que está ahí. Porque yo siempre he dicho que me sitúo en el límite o en la delgada línea entre lo real y lo insólito. Y doy perfectamente salidas para quien quiera verlo desde una salida realista o para quien quiera verlo desde una perspectiva insólita, fantástica. Entonces, yo creo que esto es algo que al lector, en mi experiencia ahora que el libro ya tiene un recorrido interesante, que les gusta, porque se pueden completamente identificar, guardan una distancia, pero al mismo tiempo se involucran, porque a mí me gusta el lector que participe. Y los finales, creo que te has dado cuenta, son abiertos. Muchos dicen, pero ¿qué pasó ahí?
lo que tú quieras que pase. O sea, no es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad terminar la historia. Porque hay muchos escritores que dan finales contundentes. Yo nunca he sido así. Y hay muchos lectores que les gustan los finales contundentes. Pero el lector de cuento es un lector inteligente. A él le gusta indagar. Y si no entiende algo, se regresa. Yo creo que es el mejor de los lectores. Y este libro es para ese tipo de lectores que no está esperando una respuesta definitiva, sino que la respuesta definitiva, si la hay, está en él. Claro, y es interesante porque si bien los finales son abiertos, como mencionas, no dejan de estremecerte por momentos algunos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ahora que mencionabas esto de Ismael, la historia de Ismael que va buscando una historia porque su cuñado siempre lo deja mal parado, eh, en esa reunión hay otros dos personajes, o hay un personaje que le menciona que quiere ir a un lugar, y hay otro cuento justamente donde estas dos personas, esta pareja, va buscando ese lugar, que es un lugar, una especie de nightclub extraño, gótico, perturbador, ¿no? Y lo que sucede ahí también es perturbador, y claro, y el final te queda la sensación de, ¿qué pasó? ¿No? Pero al mismo tiempo, totalmente conmocionado por la posibilidad, o por todo lo que te puede venir a la cabeza de qué es lo que ha pasado con ella, sobre todo, ¿no? A mí me encanta eso porque todo lo que yo escribo te sacude. Dices, ¿qué está pasando aquí? Esto es una alucinación, esto es real, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me lleva para acá? Es esta desesperación que a mí me encanta de, de desestabilización. Porque cuando un texto logra desestabilizar al lector, lo coloca también, porque lo obliga a reflexionar sobre lo que está leyendo. Lo obliga a volver a decir, no, a ver, es que aquí no puede suceder esto, como en el caso del sepulcro de Selene, ¿no? Están alucinados, están borrachos, les dieron unas drogas, ¿qué pasó aquí? Pero de pronto decimos, pero desde antes de que tomaran algo, aquello ya estaba apuntando a algo que no podríamos esperar y todo lo que después viene parece más que una alucinación. Y además, bueno, este cuento al que te refieres de Jaque Sangre, estoy parodiando mucho la literatura gótica, que está tan de moda. Bueno, a mí dije, yo la voy a parodiar un poco y a nivel de referencias hay muchísimas, ¿no? El sepulcro de Selene existe, pero en otra novela, que es Ciudad Vampiro de Fabel. Entonces uno dice, ¡ah, la ciudad vampiro, claro! Y la cantinera, que es Annie, o Anne, es Anne Radcliffe, la mayor escritora de novelas góticas del siglo XVIII. Y Otto es el personaje de Ciudad Vampiro. Y entonces vamos viendo que todo lo que está ahí, hay una serie de referencias que si sabes o no sabes de literatura gótica, no importa. Pero quien sí lo sabe, entonces dice, claro, y empieza todo este juego, como en el caso de Ismael. Hay una frase ahí interesante, seguramente tú lo dices, pero para que los, eh, los que van a escuchar esta entrevista, no, pero es Moby Dick, cuando le dice, oye, jefe, amigo, no, 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 llámame Ismael. Y Moby Dick sabemos que es una historia que se compró de alguna manera, que se fue a un bar y en ese bar escuchó esa historia, bueno, en esa taberna escuchó esa historia y después se convirtió en una gran novela, ¿no? Entonces, la literatura también, al igual que mis personajes, va tejiendo redes subterráneas, como estos hoyos que se están dando en la novela, y hay muchos niveles con los que puedes leer el texto. Y apelo al lector, como decías, bueno, claro que te gusta, no solamente a nivel de lo que se está contando, sino también cómo se está contando. Y que estoy segura de que reconociste muchísimas cosas que están ahí y que dijiste, claro, y empezaste a hacer estas relaciones. Ujú. Sí, de hecho, por ejemplo, otro cuento que me gustó mucho, eh, que digamos que parece sencillo, sin embargo, también tiene una gran repercusión, que es este cuento. Yo soy malo para los títulos, pero es un cuento donde hay un policía que está interrogando a una vida, ¿no? La verdad verdadera. La verdad verdadera. Que además es una frase que se repite ahí porque tiene una importancia
para el policía, porque es lo que le suele decir su pareja, ¿no? Y claro, ahí empieza un juego, pues, de dialéctico entre él y la interrogada, ¿no? Que parece una persona enajenada, hablando de extraterrestres y de seres pequeños que habitan cuerpos, ¿no? Pero hay una vuelta de tuerca al final del relato, que nuevamente digamos que nos jala hacia la realidad, ¿no? Y que tiene que ver con los celos, que tiene que ver con las inseguridades, ¿no? También me pareció... Es estremecedor ese cuento, ¿no? Porque además, ¿cuál es la verdad verdadera? O sea, ¿dónde está la verdad verdadera? Y de pronto, bueno, toda esa violencia que está ahí y que de pronto explota y no explota en el sentido más convencional como lo conocemos, sino explota hacia adentro, ¿no? Y que uno va leyendo y como dices, ese final uno termina como el personaje, ¿no? Final, que dice, ¿cómo es posible esto? Y yo creo que tiene que ver con que todo el tiempo nos están ocurriendo estas cosas, Carlos. Constantemente estamos ante lo insólito cotidiano y no nos damos cuenta. Nosotros mismos somos insólitos. Nos están pasando cosas en las que no prestamos atención. Y al final del miedo es eso. Es una serie de circunstancias que contadas desde una clave más convencional, oh, está bien, pero ya cuando indagamos en las aristas, en todo aquello, en lo que perturba a todos estos personajes, en sus paranoias, en sus obsesiones, en sus más intrincados deseos, en sus temores, decimos, no están tan alejados de lo que soy yo. Por eso no es el final del miedo, sino al final del miedo. ¿Qué hay al final del miedo? Liberación, condena, aceptación, esperanza, más miedo, alegría, tristeza. ¿Qué es lo que hay al final del miedo? Cada lector, al terminar, termina diciendo, no es el final del miedo, pero hay algo al final del miedo. Y a eso quiero llegar. Uh-huh. eh, Cierto. Además también hay un guiño, digamos, en el último relato, ¿no? Respecto al título, al final del miedo y al tiempo del no tiempo. Sí, yo creo que ahí es algo que, bueno, que tú como peruano y yo como mexicana, pues lo tenemos como muy, muy, muy cercano, ¿no? Estas culturas primigenias de las que de alguna manera venimos, que nos han formado, todas estas culturas precolombinas, ¿no? Como los dos grandes imperios, que fue el azteca y el imperio inca, ¿no? Y que tenían una filosofía extraordinaria y tenían una manera de ver el mundo y de contar el tiempo también distinta. Y por eso yo quería como introducirlo, porque siempre estamos hablando de otro tipo de teorías y de otro tipo de cosas, pero también a nosotros nos marca esto. Y por eso está el final del no tiempo, o lo que ellos llaman, y ya no voy a decir para que los lectores vayan, pero es una Iwasaki que hizo una linda, Fernando Iwasaki, amigo, que hizo una linda reseña a propósito, decía que le había encantado el cuento, porque hay una vuelta de tuerca a estas construcciones milenarias, a estas profecías que nos han marcado tanto y que como que se actualizan. Y para nosotros pues nos tocan, nos llegan, porque estamos marcadas por ello. Y creo que es parte del encanto también de toda esta literatura latinoamericana que todo el tiempo está no negando la posibilidad de lo posible, porque no es imposible. Todo esto puede ser posible. Uh-huh. Un poco para ir terminando y para hacerte una pregunta que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el proceso en realidad de escritura. Ahora que mencionabas al inicio, hablábamos de la forma, digamos, ¿no? Cómo encarar un relato. Eh, Me daba curiosidad, ¿cuál de los relatos te fue más complicado en el sentido de encontrarle de repente el punto de vista, ¿no? Que es tan importante para el éxito de un cuento.
Yo creo que cuando ya supe cuál era la estructura y qué era lo que yo quería contar en cada uno de los cuentos, que eran estos conflictos de pareja y que tenía también que ver con el miedo, con algunas particularidades que se encuentran en todos ellos, todos los cuentos se fueron dando de manera muy generosa. Eso no quiere decir que no tardé en pulirlos y en trabajarlos, pero creo que las anécdotas iniciales estaban ahí. Ya era cuestión de buscarles un orden y sobre todo de empatarlos. Algo que quería hacer en el libro es que también se plegara sobre sí mismo. Entonces, por ejemplo, el primer cuento tiene que ver con el último cuento. El segundo tiene que ver con el penúltimo. El tercero con el antepenúltimo, porque son 8. Y después llegamos a la verdad verdadera y que se une con el de Deja que sangre, ¿no? Y que ahí yo quería que estos personajes, esas parejas, resolvieran el conflicto porque están en el centro mismo, mientras que los otros se van desdoblando. Es un libro, como te decía al principio, no sé si recuerdo que lo mencioné, artefacto. Y para que funcione ese lector, que va entonces engranando, que va buscando, que va viendo. Entonces, a cada lectura yo recomiendo que se lea en orden. Eso es algo muy importante, porque si lo lees en desorden no pasa nada, cada cuento es independiente, pero si lo lees en orden, tienes una perspectiva mayor. Y si haces una relectura de los textos, todavía más, porque en las relecturas vas a ver cosas que no viste al principio. Y hay gente que lo ha releído y me ha contado cosas que incluso están ahí y yo había olvidado que estaban ahí. Entonces yo creo que eso es cuando el libro se escapa de ti y empieza a tomar su ruta. Y eso habla de que sí tenías una buena estrategia desde el inicio de escritura. Tenías muy claro sobre qué ruta ibas a ir. El resultado no lo sabes, porque sobre la marcha va cambiando. Pero cuando ya tienes más o menos una ruta, aunque te desvíes y vayas y subas y dejes el camino y entres en vereda, al final vuelves a llegar al principio, digamos, orgánico del libro. Ujú. Entonces intuyo que, digamos, el título del conjunto, que es homónimo al último relato, también lo tenías, digamos, desde el inicio. No, a mí nunca me gusta titular ningún libro, ninguno de mis libros de cuentos lleva por título, a menos que sea una antología o algo así, lleva por título el nombre de algún cuento. Pero en este caso era necesario. Y de hecho la estructura, el acomodo de los cuentos llegó hace muy poco, antes de tener mi borrador final. Porque antes al final del miedo estaba en el centro del libro y no funcionaba. E incluso había otro cuento que lo expulsé del libro, que aparece en el libro de Insólitas, también de Páginas de Espuma, que es de un paralizado en, el aeropuerto, en un aeropuerto que se llama Sin Reclamo. Pero era tan protagonista ese cuento que de pronto opacaba a los demás, como que no tenía nada que hacer ahí, y lo expulsé, lo saqué. El mismo libro dijo, no lo quiero aquí, y lo largué. Y me decían, pero ¿cómo es posible si es un muy buen cuento? Precisamente hay cuentos que nacen para ser protagonistas. Esos van solos, esos van en antologías, van en donde sea. Un buen conjunto de cuentos, todos deben de brillar de la misma manera y dejar en el lector esa sensación de conjunto. Si no, no funciona. Yo no quiero un libro donde un cuento sea el protagonista, el éxito, y no se acuerden de los demás. Yo quiero un libro donde todos los cuentos te dejen algo. Claro, claro. Por eso, digamos, tu idea de, salvo este libro, no titular a los conjuntos con el nombre de un relato, ¿no? Para no... Pero claro, en esta ocasión creo que, como tú dices, pues no había otra. No había otra, ese era el título. Me negué mucho, pensé en muchos títulos, pero dije, es que al final del miedo es poderoso. En el libro. De pronto uno dice, ay, es que no es el final del miedo y han celebrado mucho que se llame así. Digo, sí, claro, también era el riesgo de que piensen que son cuentos de terror. Pues sí, es el terror personal, pero en realidad son
para el lector que nos está escuchando o que se vaya a acercar, son libros, son cuentos muy inusuales. Es un libro inusual, ¿no? Es un libro que se gestó de alguna manera con el tiempo y que también se hizo a sí mismo y voluntarioso. Hizo lo que quiso y salió cuando quiso. Entonces espero que encuentren también a sus lectores ideales. Seguramente. Sí. Muchas gracias, Cecilia. Ha sido un placer leerte primero y ahora conversar contigo. No, muchísimas gracias, Carlos, y agradezco mucho el espacio y espero que los lectores peruanos disfruten mucho de Al final del miedo.